Tengo sed de ti, oh fuente del amor. Tengo sed de ti, tu amor es libertad. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a la celebración eucarística de este día, en la cual estaremos pidiendo en acción de gracias a la Virgen del Carmen, al Señor de la Misericordia, por Víctor Martínez, Álvaro Ruiz, Marina Cuacuas y Emilio Rodríguez. Pedimos en rogativa a Jesús sacramentado por el fin de la pandemia, por las necesidades del personal que cuida enfermos de COVID-19, Augusto Sánchez, Cecilio Roldán, hermanos Roldán Tehuitzil, Ricardo González, Miriam Andrade. Pedimos por la salud de Guadalupe Ruiz, Osvaldo Castillo, Silvia Aguilera, Miriam Cuautle, Pedro Santiago y Jesús Tepale Ramírez. Pedimos por el eterno descanso de Lucrecia Gámez, Alfredo Inclán, Herminia Cielo, Manuel Blanca, Guillermina Guerrero, Pedro Cirne, Alberto Carmona, Armando de la Rosa, Pedro Pérez, Evangelina Jiménez, Tomás Ríos Solano, Carlos Sánchez, Mercedes Arrieta, Arnulfo Muñoz, Miguel Pastor, Román Torres, Efraín Martínez, Adelaido Tecpoyotl, Félix Antonio Tlachi, Hilaria Velázquez, Armando Rosete Farías, José Luis Ruiz Vázquez, Esperanza Romero, Margarito Tecpanecatl y Eclesiria Reyes, para que el Señor les conceda descansar en su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón al Señor por todas nuestras faltas, confiando en su misericordia, hagamos un examen de conciencia. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, 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 Ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad. de nosotros ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad. ten piedad. Estamos pidiendo también en nuestra celebración por el eterno descanso de Otilia Toski Pérez.
Oremos. Señor Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Miqueas. Hay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque son gente poderosa. Codician los campos y los roban, codician las casas y las usurpan, violando todos los derechos, arruinan al hombre y lo despojan de su herencia. Por eso dice el Señor, estoy planeando contra esa gente una serie de calamidades de las que no podrán escapar. Entonces ya no caminarán con altivez, porque será un tiempo de desgracias. Aquel día la gente se burlará de ellos y les cantará un triste canto. Nos han despojado de todo y se han repartido nuestras tierras. Se han apoderado de nuestra herencia y no hay quien nos la devuelva. Por eso dice el Señor, cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente las tierras, no habrá parte para ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, no te olvides de los pobres. Señor, no te olvides de los pobres. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento de la angustia? La soberbia del malvado oprime al pobre, que se me enrede en las intrigas que me ha tramado. Señor, no te olvides de los pobres. El malvado presume de su ambición, y el avaro maldice al Señor. El malvado dice con insolencia que no hay Dios que le pida cuentas. Señor, no te olvides de los pobres. Su boca está llena de engaños y fraudes, su lengua esconde maldad y opresión. Se agazapa junto a la casa del inocente para matarlo a escondidas. Señor, no te olvides de los pobres. Pero tú, Señor, ves las penas y los trabajos, tú los miras y los tomas en tus manos. El pobre se encomienda a ti, tú eres el socorro del huérfano. Señor, no te olvides de los pobres. Dios reconcilió el mundo consigo por medio de Cristo, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. y Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran,
para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que todos en algún momento nos hemos cuestionado e incluso hasta enojado porque vemos que hay mucha gente poderosa, mala, o sea, que hace el mal, que hace daño a otros, que disfruta incluso de todo eso malo que está haciendo, que obtiene recursos de manera ilícita, riquezas, que se enriquece de manera ilegal, que dispone de la vida de las personas, que no le importa abusar de aquellos que son más débiles, más vulnerables. Y los vemos tan tranquilos, tan felices, viviendo una vida de lujos, viviendo una vida en la cual hacen y deshacen a su antojo, y todo tan tranquilo, todo transcurre sin ningún tipo de problema. Y en cambio vemos otras personas que son buenas, que hacen el bien, y parece que les llueve sobre mojado, ¿no? Que cada vez vemos que les va mal aquí y ahora les va mal allá, y sufren mucho y padecen ya ahorita enfermedad, luego problemas económicos y luego tantas situaciones. Gente incluso que más bien hace el bien y sufre por las cosas que le hacen, ¿no? Gente que está encargada o que ha decidido hacer las cosas que el Señor Dios nos dice, hacer el bien, vivir en el amor, y que por ese compromiso que han asumido, pues de pronto sufren por críticas, sufren por burlas, por injusticias, por calumnias, todas estas cosas que de alguna forma yo creo que todos hemos padecido, ¿no? También nos hemos visto en esta situación. Cuando tratamos de hacer el bien, parece que más mal nos va, que hay más situaciones complicadas que tenemos que enfrentar. Entonces como que nos preguntamos, ¿realmente vale la pena hacer el bien? Como que el que hace el mal se la pasa mejor, como que el que vive de la injusticia disfruta más la vida. Esta situación es de la cual nos hablan las lecturas del día de hoy. La primera del profeta Miqueas nos habla del primer caso, de la persona injusta. Dice el texto que cuando está en su cama está maquinando el mal, se levanta y lo ejecuta. ¿Por qué? Porque es poderoso. ¿Qué ocurre con esta persona que está empecinada, que está obsesionada con el mal, que ya tiene una forma de vida en la cual el mal está constantemente presente? La injusticia es una forma de vivir, es una forma de realizar todo lo que hace a lo largo del día, a lo largo de su vida. Nos dice el texto de Miqueas, pues que el Señor Dios está maquinando una serie de desgracias hacia esa persona. Recordemos que estamos hablando del Dios del Antiguo Testamento, que se veía como un Dios castigador, como un Dios implacable, como un Dios vengativo. Entendemos nosotros ahora que más bien de lo que está hablando el escritor sagrado es que aquel que hace daño, aquel que hace mal, en algún momento va a sufrir las consecuencias de todo lo que ha hecho, que las cosas van a tomar su nivel y de alguna forma aquel que se ha encargado de buscar el mal, pues también va a terminar recibiendo el mal. ¿Y cómo va a ser? Pues se va a quedar solo, se va a morir a lo mejor con una serie de sentimientos de culpa, se va a dar cuenta que en su vida no hizo nada constructivo, no hizo nada bueno, y los cargos de conciencia, el dolor de la conciencia que eso causa, pues son
grandes e inevitables. Cuando hemos hecho daño, la conciencia tarde o temprano nos lo va a reclamar, aunque la queramos callar, aunque la queramos anestesiar, siempre la culpa nos va a perseguir. Y también por causa de esos excesos, pues también tendrán algún tipo de consecuencias también de todo tipo, ¿no? De salud, espirituales, mentales, de todo tipo. Entonces, aquel que hace mal, al final va a terminar mal. Y vemos el otro ejemplo de Jesús, el bueno, el que siempre hizo el bien, y es el que se tiene que esconder, mientras en la primera lectura veíamos que el malo hacía y deshacía a su antojo. Ahora vemos a Jesús, que es el bueno, que tiene que esconderse, que está sanando a los enfermos, que está llevando la esperanza, que está llevando el alivio a los sufrimientos de las personas, y es el que tiene que padecer el sentirse amenazado por aquellas personas que quieren acabar con él, en este caso de los fariseos, en el caso de los fariseos. ¿Cómo es posible que él, el bueno, tenga que sufrir? Pues al final también la consecuencia, lo sabemos, es que el Señor, el Padre, lo resucitará. Al final de cuentas, el bueno va a recibir esa recompensa de bueno. En este caso, pues el Señor Jesús fue resucitado por su Padre, recibió la resurrección, y esto significa también que se sentó a su derecha, y aquel que fue maltratado, aquel que fue humillado, aquel que fue asesinado por los poderosos, al final va a vencer sobre todos ellos. Al final Él va a ser el que ponga a sus enemigos bajo sus pies. Lo dice así el libro del Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que estamos, o qué es lo que quiere decir? ¿Cuál sería el mensaje final entonces? Pues que a pesar de que veamos que el mal se la pasa bien, se la pasa a gusto, al final de cuentas el mal va a caer por su propio peso y va a recibir las consecuencias de su mal. Y al contrario, el bien, a pesar de que veamos que sufre un poco más, que el esforzarnos por hacer el bien nos cuesta un poco más de trabajo, sin embargo también vamos a recibir esa recompensa, que serían las consecuencias positivas, si es que nos hemos comprometido con ese bien que el Señor Dios quiere que vivamos, que el Señor quiere que hagamos. Entonces no nos dejemos, hermanos, seducir por el brillo del mal, o del placer instantáneo, o del placer momentáneo. Al final de cuentas, si nosotros mejor nos comprometemos por el bien, nos va a costar un poquito de trabajo, o a lo mejor mucho trabajo, pero al final vamos a ver las recompensas de todo lo bueno que hemos hecho. Al final de cuentas, la justicia llega. Si el Señor Dios a veces tiene paciencia con el malo, es porque tiene misericordia, porque cree, confía en que puede convertirse, por eso le da la libertad. Si el malo no se arrepiente, pues entonces las consecuencias de lo que hizo pues le llegarán. En el caso de aquel que por el contrario se ha comprometido con el bien, también la vida eterna y todos los dones y las gracias de Dios serán para él. Pues ahora sí que delante de nosotros está la decisión. ¿Qué es lo que queremos hacer? Hacer lo que nos dé la gana, tener placeres inmediatos, momentáneos, aunque al final las consecuencias sean negativas, o echarle un poquito más de ganas, sufrirle un poquito, sacrificar, pero al final darnos cuenta que hemos cosechado lo que hemos sembrado. Está en manos de cada uno de nosotros. Somos libres, y esa libertad que el Señor Dios nos ha dado nos da la posibilidad de elegir entre estos dos caminos. Ojalá que elijamos bien y nos esforcemos porque esto que el Señor Dios nos promete a los que queremos entregarnos a su servicio en la construcción del reino de Dios, que esa recompensa sea para cada uno de nosotros, porque nos hemos decidido de luchar por el bien, por aquello que el Señor Dios nos enseña, por lo que el reino de Dios, por todo lo que el reino de Dios significa.
Estamos pidiendo en esta celebración en acción de gracias por la Virgen, a la Virgen del Carmen, al Señor de la Misericordia, por Víctor Martínez, Álvaro Ruiz, Marina Cuacuas, Emilio Rodríguez, en rogativa a Jesús sacramentado por el fin de la pandemia, por las necesidades del personal que cuida enfermos de COVID-19, Augusto Sánchez, Cecilio Roldán, hermanos Roldán de Huitzil, Ricardo González y Miriam Andrade, por la salud de Guadalupe Ruiz, Osvaldo Castillo, Silvia Aguilera, Miriam Cuautle, Pedro Santiago, Jesús Tepale Ramírez, por el eterno descanso de Lucrecia Gámez, Alfredo Inclán, Herminia Cielo, Manuel Blanca, Guillermina Guerrero, Pedro Cirne, Alberto Carmona, Armando de la Rosa, Pedro Pérez, Evangelina Jiménez, Tomás Ríos Solano, Carlos Sánchez, Mercedes Arrieta, Arnulfo Muñoz, Miguel Pastor, Román Torres, Efraín Martínez, Adelaido Tepóyotl, Félix Antonio Tlachi, Hilaria Velázquez, Armando Rosete Farías, José Luis Ruiz Vázquez, Esperanza Romero, Margarito Tecpanecatl, Eclesiria Reyes y Otilia Tosqui Pérez. Hagamos oración, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu unigénito, para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico. Porque, de verdad, has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo, Santo es el Señor. Santo,
Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco y Santa Clara de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, Él es Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y tu sangre, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Bienaventurados los que lloran, los que sufren. Bienaventurados los de corazón
Oremos. Al recibir este sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la oración del Papa Francisco a nuestra Madre María. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Les recuerdo, hermanos, que el día de mañana las misas dominicales son a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Los mire benignamente y les conceda su paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una muy buena noche, hermanos. Una buena tarde y una buena noche, hermanos. Paz y bien. Paz y bien. Señor, el día que tú me llamaste, comprendí que tú eres fuego y que yo solo era un leño que ardería con tu amor. Y yo que vivo de tu palabra, adorándote en silencio, contemplando tu mirada al servicio de mi Rey. Señor, yo quiero darte todo, todo lo que pueda dar. Y si lo que ofrezco es poco, recibe mi poco, Señor. Recibe todo, Señor. Mi Señor, recibe todo lo que soy. Cada momento, cada experiencia, mi vida entera te la doy. Recibe todo, Señor. Mi Señor, recibe mi ofrenda de amor. Una y mil veces sin condiciones, amado mío, aquí estoy. Señor, recibe mis sentimientos, la alegría de ser tuyo, mi cansancio y mi trabajo y las pruebas que me des. Señor, recibe mis emociones, esas noches tan oscuras y los días tan soleados, cada fibra de mi fe. Señor, si tú ves que mis manos